Hola doctora, soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CUR. Me llamo Cintia Palma, de la clase de Química Analítica. Hoy hablaremos sobre el tema de soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución se define como una mezcla íntima y homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción de dos o más sustancias. Estas sustancias pueden hallarse en forma de átomos, como el cobre y el zinc, que forman latón, iones como el cloruro de sodio disuelto en agua, o moléculas como el azúcar de mesa disuelta en agua. En las soluciones verdaderas, la mezcla es íntima hasta el nivel de los átomos, iones y moléculas individuales. Componentes de una solución. El soluto y el solvente son los dos componentes que al mezclarse generan una solución o disolución. El soluto suele ser el componente minoritario de una disolución. Decimos entonces que el soluto se disuelve en el solvente o que el solvente disuelve al soluto. El solvente o disolvente es el componente donde se disuelve el soluto. Suele ser el componente mayoritario de las soluciones y solvente más común, que es el agua. Tipos de soluciones. La proporción entre el soluto y el disolvente. Tenemos lo que son las diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Diluidas. Cuando la cantidad de un soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua. Concentradas. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Saturadas. Cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura. Por ejemplo, 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Sobresaturadas. Como la saturación tiene que ver con la temperatura, si incrementamos la temperatura se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede obteniendo una solución sobresaturada. Terminología de solubilidad. Las concentraciones de las soluciones en el punto de saturación se llaman solubilidades. Se expresa como masa de soluto por masa de disolvente. Para las soluciones en las que el disolvente es el agua, la solubilidad se expresa como masa en gramos de soluto por 100 gramos de agua, a una temperatura dada. En la terminología científica, la solubilidad de una sustancia es una medida de cuánto el soluto se disuelve en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Líquidos miscibles e inmiscibles. Las sustancias miscibles se mezclan completamente en todas las proporciones, por ejemplo, el alcohol y agua. Las sustancias inmiscibles nunca se mezclan en ninguna proporción, por ejemplo, lo que es el aceite y el agua. Podemos ver en la imagen cómo se mezcla lo que es el alcohol y el agua, mientras que el aceite y el agua no se pueden mezclar. Al momento que usted agrega lo que es el agua y después el aceite, podemos ver que no se mezclan. Decimos que es inmiscibles. Insolubles. Cuando una sustancia no parece disolverse en un disolvente, se dice que es insoluble. Si colocas un clavo de hierro en un vaso de agua, no hay cambio aparente. Se dice que el hierro es insoluble en agua, sin embargo, incluso insolubilidad es relativa si contáramos con un instrumento lo suficientemente sensibles. Encontraríamos que algo de hierro se disolvió. La cantidad podría considerarse insignificante y este es el sentido en el que se emplea el término insoluble. Solución concentrada. Es aquella que contiene una cantidad relativamente grande del soluto. Una solución diluida contiene una cantidad relativamente pequeña del soluto. Los términos concentrado y diluido se emplean de modo más cuantitativo cuando se trata de soluciones de ácidos y bases. Solubilidad de los compuestos iónicos. La singular estructura del agua no solo da origen a fuerzas relativamente intensas entre sus moléculas, sino
que además le permite disolver compuestos iónicos. Hidratación, solvatación. La solvatación es la unión física y química entre partículas de soluto y de solvente en una disolución. Se diferencia del concepto de solubilidad en el hecho de que no existe un equilibrio termodinámico entre un sólido y sus partículas disueltas. Solubilidad de los compuestos covalentes. Esto significa que los solutos no polares o muy poco polares se disuelven mejor en disolventes no polares y que los solutos muy polares se disuelven mejor en disolventes polares como el agua. Esta regla funciona bien con respecto a las sustancias no polares. Por lo general, las fuerzas que mantienen la integridad de las moléculas no polares son débiles. En cambio, las fuerzas de atracción entre las moléculas polares de agua son muy intensas. Efectos de la temperatura y presión sobre la solubilidad. Por lo general, la solubilidad varía con la temperatura. En la mayoría de las sustancias, un incremento de la temperatura causa un aumento de la solubilidad. Por eso el azúcar se disuelve mejor en café caliente y la leche debe de estar en el punto de ebullición. La solubilidad de un gas en agua aumenta con la presión del gas sobre el disolvente. Si la presión disminuye, la solubilidad disminuye también. Se dice que la solubilidad de los gases es directamente proporcional a la presión. Concentración de las soluciones. La cantidad de un soluto disuelto en una cantidad específica de solvente en su concentración. Cuando una solución contiene una elevada concentración de soluto, se dice que es una solución concentrada. Cuando contiene una cantidad relativamente pequeña, se habla de solución diluida. Unidades de concentración. Tenemos en química lo que es molaridad, molalidad y fracción molar. Molaridad. La molaridad es una manera corriente de expresar la concentración de las soluciones. Se define como el número de moles de soluto por litro de solución. De forma simbólica, la molaridad se presenta como molaridad, número de moles de soluto entre número de litros de solución. Molalidad. La molalidad de un soluto en solución es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente, que es no solución. Molalidad, número de moles de soluto entre número de kilogramos de solución. Porcentaje en volumen. Toma un frasco de alcohol para fricciones corporales y lee la etiqueta. Es muy probable que esta indique alcohol isopropílico, 70% en volumen. El porcentaje en volumen es otro método común de expresar concentraciones. Para muchos fines no es necesario saber el número de moles de soluto, sino solo las cantidades relativas de soluto y disolvente. Si tanto el soluto como el disolvente son líquidos, las concentraciones se pueden expresar como porcentaje en volumen. Para preparar 100 ml de una solución de alcohol isopropílico al 70.0% en volumen, se mezclan 70.0 ml de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 100 ml. Esto se escribe en términos matemáticos como sigue. Porcentaje en volumen es igual a volumen de soluto entre volumen total de solución por el 100%. Porcentaje en masa. Las concentraciones de las soluciones también se expresa como porcentaje en masa. Porcentaje en masa es igual a masa de soluto entre masa total de solución por 100%. Bueno, doctora, esto fue toda mi presentación. Gracias por su atención.